Muy buenas noches, estimados estudiantes, agradeciéndoles la presencia de ustedes. Vamos a dar inicio a la clase con indicaciones de la plataforma. Revisemos nuestro horario de clases y nuestro cronograma de actividades. Recordemos que ya estamos en el tercer bimestre, este es el último. Hoy nos encontramos en 23 de julio del 2024, la clase número 5. Esta clase número 5 hay autoevaluación, la número 3 de la clase 4 y de esta que vamos a ver el día de hoy. Listo, regreso ahora sí a nuestra plataforma. En la semana número 5 está cargado un primer recurso que es un video sobre movimiento rectilíneo uniformemente variado y dos presentaciones como recurso 2 y recurso 3. En el recurso 2, la presentación sobre movimiento rectilíneo uniforme, que la clase anterior nosotros ya iniciamos. Vamos a realizar unos 2 ejercicios más para pasar al siguiente tema, que es eh, movimiento rectilíneo uniformemente variado, o como está en el video, MRUA. Entonces, este se llama o movimiento rectilíneo uniformemente variado, más conocido así, o como está aquí, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O variado es exactamente lo mismo. La autoevaluación número 3 se carga las preguntas el día de mañana a partir de las 18 horas. Con eso usted tiene posibilidades de revisar los videos, si es que es el caso, revisar un poco algunos ejercicios del módulo para que pueda dar esta tercera autoevaluación. Regreso entonces a la presentación. Toda esta materia ya la revisamos la clase anterior. Y lo que nos interesa es estas características del movimiento rectilíneo uniforme, que la velocidad es constante, el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales y la aceleración es nula, es decir, la aceleración vale cero. El triangulito, donde debemos recordar la distancia en la parte superior, la velocidad y el tiempo. Si yo quiero una fórmula para la distancia va a ser igual a la velocidad por tiempo, están alineados. Si quiero una fórmula de velocidad, que es lo que tenemos hacia nuestro lado izquierdo, la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Y si quiero una fórmula para el tiempo, va a ser distancia sobre velocidad. Entonces, vamos a seguir ocupando esta formulita que nosotros teníamos aquí. De ahí ya veíamos todas esas características. En la clase anterior ya resolvimos este ejercicio o el ejemplo número 1. También resolvimos el ejemplo número 2. ¿Sí? Correcto. Y vamos a este tercer ejemplo. Voy a agrandar. Dice lo siguiente. Juan David viaja en moto desde una ciudad A hacia una ciudad B con una velocidad uniforme. El momento que me dice velocidad uniforme, esta partecita de aquí, está diciendo que es un movimiento rectilíneo uniforme, MRU, de 62 y
aquí está con una flecha porque está expresado en vector, kilómetros sobre hora. A las 8 de la mañana está en B, que dista 180 kilómetros de A. Calcular literal a qué hora partió de A, y literal B, a qué distancia de B se encontrará a las 14 horas si prosigue el viaje. Iniciemos entonces con datos del problema. Dos puntos. El dato que me da la velocidad como vector es igual a 62 y con la unidad de kilómetros sobre hora. Hay una distancia de 180 kilómetros. Distancia es igual 180 kilómetros. Pero esta distancia es desde el punto A. ¿Qué le vamos a llamar una distancia 1? Incógnitas. Literal ¿a qué hora partió de A? Es decir, un tiempo. T de tiempo es igual a incógnita. Y literal B, ¿a qué distancia de B? Por eso llamamos una distancia 2, o estamos diferenciando. A la anterior pusimos distancia 1, que es la distancia desde A, pero ahora dice a qué distancia de B se encontrará a las 14 horas. Distancia 2. Bien, tenemos entonces nosotros estos datos, estas incógnitas. Vamos al esquema. Voy a trabajar, aunque no es sistema internacional, ya que me da kilómetros sobre hora y acá también está hablando de kilómetros. Vamos a dejarle así la unidad. No vamos a hacer la transformación a metros sobre segundos y acá que sería metros, ¿no? Dibujamos una recta. Dice que parte con una bicicleta. Vamos que esa es la bicicleta. Y en algún momento va a pasar con una velocidad v. Y por acá consideremos que es a las 14 horas que está mencionando en la parte B. Esta distancia que decía desde A hasta B, si aquí decimos que esto es A, esto es B, es de 180 kilómetros. En este punto B, dice que se encuentra a las 8
de la mañana. Nos vamos a poner en este punto, está a las 08. Y luego pasa, hay que hacer este cálculo de esta distancia 2 desde el punto B. Esta es la incógnita. Y hay una diferencia de desde las 8 hasta las 2 de la tarde. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 horas de diferencia tendríamos aquí. Ya tendríamos la parte del esquema, solución. Dos puntos. Calculemos la parte A. Si nosotros recordamos el triangulito, para las fórmulas, la distancia, la velocidad y el tiempo. Entonces, en la parte A me está preguntando que calcule el tiempo. La fórmula para el tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad. Distancia sobre velocidad. El tiempo va a ser igual. ¿Cuánto vale la distancia? 180 kilómetros. Estamos haciendo el cálculo desde A hasta B, nada más, solo esta primera parte. 180 kilómetros. Sobre la velocidad 62i, es decir, 62 kilómetros sobre hora. El tiempo va a ser igual. Si yo divido 180 para 62, 2,9, se va a simplificar el kilómetro con el kilómetro y al multiplicarse extremos y medios, esta hora sube al numerador. Pongamos de aquí para que analicemos. Es kilómetro, la distancia, sobre kilómetro sobre hora, que es la velocidad. No tiene denominador, la distancia le ponemos sobre 1. Extremos con extremos, medios con medios, y me quedaría que esto es igual. Kilómetro por hora en el numerador, que son los extremos, sobre kilómetro por 1, kilómetro, el producto de medios va al denominador. Y aquí se simplifica, tal vez se ve mejor el kilómetro con el kilómetro y me quedo con la hora que lo hemos puesto. Ese es el tiempo de 2,9 horas. Pero este tiempo, ponerle con el mismo colorcito, ya, T de tiempo, va a ser igual. Necesitamos hacer la transformación de esta parte decimal. Y a las 2 horas no hay problema, pero este 0,9 de horas vamos a hacer la transformación a minutos. Ese proceso lo hago a un ladito. Voy a decir que 0,9, solo cojo la parte decimal. Porque vuelvo y repito, las 2 horas ya está, este coma 9. Por eso ponemos 0,9 de horas
Una hora vale 60 minutos. Min simbolizamos minuto. Simplifico la hora del numerador con la hora del denominador. 0,9 multiplicado por 60. Esto me da 54 minutos. Es decir, este tiempo sería 2 horas y 54 minutos. La transformación de la parte decimal. Dámosle bien a esta h de hora. Y a 2 horas. Si se resta, vamos a poner aquí, si se resta de las 8 horas que salió a las 8 de la mañana, las 2 horas 54 minutos, las 2 horas 54 minutos, tenemos que salió de la ciudad a las 5 horas 6 minutos, haciendo la diferencia de lo que tenemos de las 8 horas. Si restamos entonces, ¿no? Desde las 8 horas, restando las 2 horas 54 minutos. Entonces ha salido a las 5 horas con 6 minutos. Esta es la respuesta. Vamos a la parte B. Nos pide a qué distancia de B se encontrará ahora a las 14 horas si prosigue el viaje. Necesitamos una fórmula para la distancia. La distancia va a ser igual a la velocidad por tiempo. Pero esta es una distancia 2, porque es desde el punto B hacia las 14 horas. La distancia 2 va a ser igual. La velocidad 62 kilómetros sobre hora si queremos poner, o la unidad le pondremos al final, 62. Por el tiempo. Este tiempo debemos restar de las 14 horas, la diferencia que hay a las 8 de la mañana que salió. Por aquí ya pusimos 6 horas. Pero si quiero poner aquí sería 14 menos 8. A las 8 de la mañana decía que salió. La distancia 2 va a ser igual a 62. 14 menos 8, 6. La distancia 2 va a ser igual. 62 por 6. 372 kilómetros. Pero podríamos aclarar que aquí decía, ¿a qué distancia de B? De B, o de la ciudad B. Ya tendríamos la otra parte de la respuesta de la parte B.
Ya, tal vez aquí la aclaración de por qué sale 5 horas 6 minutos. Si restamos las 8 horas que salió de las 2 horas 54 minutos que teníamos, las 8 horas menos las 2 horas 54 minutos. Como nosotros sabemos que una hora tiene 60 minutos, la diferencia de 54 a 60 es 6. Y obviamente aquí ya sería uno menos 8 menos 3 me da 5. Y de ahí tenemos las 5 horas 6 minutos. Vuelvo y repito, la diferencia de 54 minutos a los 60 minutos, que es la hora, hay 6 minutos de diferencia. Pero eso reducimos aquí una hora, 8 menos 3 5. Con eso está terminado este tercer ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. Veamos si es que está aquí el ejercicio número 4 para poder hacerle aquí mismo. Dejo de compartir y voy a regresar nuevamente. La moví aquí. Ya, ejemplo 4. A las 9 horas parte de la terminal de Quitumbe un bus con una rapidez uniforme de 70 kilómetros sobre hora. A las 12 horas parte de la misma estación una buseta con una rapidez constante de 100 kilómetros sobre hora hacia el mismo destino y siguiendo la misma ruta. Con esta información calcular a qué hora y a qué distancia de la terminal la buseta alcanza al bus. Pongamos datos del problema. Entonces teníamos, bueno, primeramente como referencia, a las 9 horas parte, dice, de la terminal Quitumbe un bus con una rapidez uniforme. Rapidez uniforme, velocidad constante, es decir, movimiento rectilíneo uniforme. Esta velocidad 1 es igual a 70 kilómetros sobre hora. En un tiempo T1 que le vamos a llamar T. Ya vamos a ver el por qué. Parte de la misma estación una buseta con una rapidez, le vamos a llamar velocidad 2, es igual de 100 kilómetros sobre hora. 100 kilómetros sobre hora. Hacia el mismo destino y siguiendo la misma ruta. Con esta información calcular un tiempo 2 es igual. Veamos la diferencia que hay entre el tiempo 1 que le pusimos T, que salía a las 9 horas, y el tiempo 2 que sale a las 12 horas. La diferencia desde las 9 hasta las 12, 9, 10, 11, 12, son 3 horas de diferencia. Y aquí le vamos a poner T menos 3. Por eso aquí le pusimos en forma general T de tiempo. Y la diferencia que hay desde las 9 a las 12, las 3 horas, T menos 3. Incógnita. Dos puntos.
¿A qué hora y a qué distancia? ¿A qué hora? Un tiempo t. Y la distancia d. Esquema. Dibujamos los dos instantes. Primero parte un bus. Voy a dibujar aquí un bus. Ya ese es el bus en un tiempo t. Luego, ahora de la misma terminal, parte una buseta. Este bus sale a las 9 de la mañana. Y esta buseta sale a las 12 de a las 12 del mediodía. Entonces, la diferencia que hay en tiempo es t menos 3, 3 horas de diferencia. Va a haber un instante en que estos dos vehículos, tanto el bus y la buseta, se encuentran. Y esta representa la distancia d. ¿Por qué en algún instante se van a encontrar? Vemos que la velocidad del bus es de 70 kilómetros sobre hora y la velocidad de la buseta es de 100, es decir, la buseta va a ir más rápido. Por eso en algún instante se van a encontrar o se van a topar y esa es la distancia que nos está pidiendo y el tiempo. Ya tenemos la parte del esquema. Solución. Dos puntos. Cuando se encuentren los dos vehículos, debe haber recorrido la misma distancia, ¿no? Lo que estamos viendo aquí en el dibujo. Entonces vamos a poner primero con respecto al bus. La distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Como al bus le pusimos con velocidad 1, entonces ponemos V1 por T. Y en cambio la buseta, la distancia decíamos que es la misma, d de distancia es igual a la velocidad 2 por el tiempo. Pero la buseta, ¿qué tiempo tiene? ¿O qué diferencia es t menos 3? 3 horas de diferencia. Igualamos, porque es la misma distancia, la distancia del bus con la distancia de la buseta. Y me quedo con velocidad 1 por tiempo es igual a la velocidad 2 por t menos 3. Reemplazamos la velocidad 1 del bus 70 kilómetros sobre hora por el tiempo t. Igual, la velocidad de la buseta, la velocidad 2, 100 kilómetros sobre hora, t menos 3.
Resuelvo 70t es igual propiedad distributiva 100t menos 100 por 3, 300. 70t, el 100t viene al primer miembro con signo negativo, está cambiando del segundo miembro al primero. Esto es igual a menos 300. 70 menos 100 menos 30t es igual a menos 300. Multiplico por menos 1, menos por menos me da más 30t, es igual menos por menos me da más 300. T es igual a 300 dividido para 30. Simplifico un 0 del numerador con un 0 del denominador, tercera 1 y 0. 30 dividido para 3, 10. El tiempo es igual a 10. 10 horas. Lo que significa que 10 horas después de haber partido el bus, se encuentra. Es decir que 10 más las 9 horas que partió, esto es igual a 19 horas. Esta es la primera respuesta que tenemos. Y luego nos pide la distancia. Los puedo reemplazar en cualquiera de las dos, no hay problema. D de distancia es igual a la velocidad 1 por tiempo. Puedo reemplazar en la fórmula del bus o en la fórmula de la buseta. Más fácil estaría del bus, que solo tiene V1t, en cambio acá es V2 por t menos 3, pero va a salir lo mismo. Distancia es igual. La velocidad 1, 70 del bus por el tiempo, ya vemos que es de diferencia 10, ¿no? Este 10 que encontramos aquí, el tiempo de 10 horas. Lo que pasa que en la pregunta que hacía es, con esta información calcular a qué hora se encuentra. O sea, se va a encontrar a las 19 horas, si es que quisiéramos entenderle así, a las 19 horas, 7 de la noche. Pero el tiempo que tarda es las 10 horas y eso es lo que estamos reemplazando acá. Distancia es igual, 7 por 1, 7, agrego los dos ceros, 700 kilómetros. Y tenemos ya la respuesta de este segundo ejercicio de la clase del día de hoy. A ver, el tiempo 38, 2 minutitos. Por favor, en 10 minutitos nos volvemos a conectar para la segunda hora de clases. Les espero en 10 minutitos, por favor.